¿Cómo es posible de manera sostenida poder hacer el bien a una persona que solamente te hace el mal? ¿De qué manera o dónde es que encuentras la motivación y la fuerza para poder seguir actuando de manera correcta? ¿Cuál es el propósito de la disciplina eclesiástica? ¿Cómo es que actúas frente a una persona que ha sido disciplinada y desea ser reincorporada en el grupo? Estas son algunas de las interrogantes que hoy día buscaremos comentar, así que comencemos. Hola, bienvenidos a este momento de estudio de la lección de Escuela Sabática. Hola, Heriberto. Hola, Pedro. Nuevamente estamos aquí para otro estudio más, Heriberto. Lección 9. Lección número 9. El tiempo se está yendo demasiado rápido. Qué bárbaro. No, esto no se detiene. Ya casi vamos a acabar el estudio de este trimestre. También 4 lecciones más y se acaban ya. Sí. 4 lecciones más y ya terminamos este tema. Increíble. Pero bueno, gracias a Dios que estamos aquí, gracias también a nuestros amigos que nos están acompañando, gracias por tener este tiempo también con nosotros y obviamente poder recibirlos también a través de este medio siempre es algo que muy significativo y muy importante también para nosotros. Pero ¿qué tal si comenzamos con una oración, Heriberto? Sí, claro. ¿Sí? ¿Quieres orar? Sí, claro, vamos a orar. Padre nuestro, gracias, Señor, por estar aquí estudiando una lección más. Gracias por tus bendiciones que hemos recibido. Y ahora al estudiar la lección, Señor, que nosotros podamos aprender también acerca de cómo podemos nosotros practicar el amor con aquellos que a veces nos hacen mal. Ayúdanos a encontrar la respuesta y después, Señor, que nosotros salgamos nuestras vidas cotidianas, que nosotros podamos practicar todas las virtudes, Señor, que tú encontramos en tu palabra, de paciencia, de amor, benevolencia, todos los atributos, Señor, que nosotros podamos practicarlos en nuestras vidas diarias, principalmente con nuestras familias. Gracias, Señor, te lo pedimos en tu nombre. Amén. Amén, amén. Y el título de la lección hoy es Un ministerio impulsado por el amor. Y quiero leer de 2 de Corintios, capítulo 2, versículo 4. Escribí aquella carta con gran angustia, un corazón afligido y muchas lágrimas. No quise causarles tristeza, más bien quería que supieran cuánto amor tengo por ustedes. Y en esta parte, surge de inmediato la pregunta, ¿no? O sea, ¿Cómo es posible? O sea, ¿cómo podemos? En el caso de Pablo, o sea, ¿qué cosa lo sostenía, lo motivaba, lo impulsaba, ¿no? Constantemente, de manera sostenida, ¿no? Hacer el bien a aquel que solo le hace el mal, ¿no? Yeah. Fíjate, Heriberto, porque hace 2 semanas que estudiábamos el capítulo 13 de Primera de Corintios, o sea, encontrábamos el término de que el amor todo lo soporta, ¿no? O sea, pero en realidad es una condición o es paciente, ¿no? Uh-huh. ¿Ok? Es una condición no de inmovilidad, o sea, no solamente es el hecho de que, oye, alguien te hace daño y pues, o sea, te quedas quieto, no le respondes en la misma magnitud de la acción que recibiste, ¿no? Uh-huh. ¿Ok? No es solamente eso en realidad, ¿no? Sino que es el hecho de que al final sí respondes, pero respondes con bien, ¿ok? O sea, recibes mal, pero después actúas y actúas haciéndole el bien a la persona que te hizo mal, ¿no? Yeah. ¿Ok? O sea, ¿cómo es eso? O sea, esa parte es... Dentro de lo que significa la naturaleza humana, eso no tiene sentido. Bueno, yo creo que hay que aclarar algo, ¿verdad? Primero, no quiere decir que nosotros, no importa lo que nos hagan, que nos
golpeen o que nos abusen, que nosotros debemos aguantarlo, ¿verdad? Claro. Debemos de tomar en cuenta de que no se está refiriendo a esto. Si alguien está en peligro y alguien está recibiendo abusos, debe salir de esa relación, Claro. primeramente, Claro. ¿verdad? Si está en peligro el estado físico o mental, debe de ser algo. Eso es, no se trata de que deben de aguantar. Si tienen un esposo que abusa y todo, no quiere decir que deben de aguantarlo o que si está en peligro, ¿verdad? Solamente para aclarar esto. Sin embargo, sí hay casos, lo que está hablando Pablo es de que sí, todas las situaciones de la vida, hay muchas veces que nosotros respondemos de una manera muy brusca cuando se nos ataca principalmente, ¿verdad? Somos listos para responder, para tener una palabra áspera y siempre nos justificamos porque decimos, bueno, se me agredió primero, es como que nos está dando derecho a responder ya sea de la misma manera o un poco más fuerte. Claro, ¿verdad? claro. Yo creo que a eso está recibiendo, relacionando, es de que en estas situaciones, cuando nosotros respondemos con amor, el coraje o la acción de que tenga la otra persona va a cambiar. Eso es lo que hace el amor automáticamente. Exacto. Es de que de alguna manera los hace recapacitar de que si nos agredieron injustamente, recapacitan. De otra manera, si nosotros respondemos de la misma manera, simplemente se va a hacer más grande el asunto. Claro, el problema. Claro. Es lo que dice Pablo también, ¿no? De Romanos, o sea, no te dejes vencer por el mal, más bien vence el mal haciendo el bien. O sea, así es. Sí, o sea, esa parte es fundamental. O sea, pasa que tal vez no es parte de nuestra naturaleza, o sea, esa es la realidad, ¿no? Pero no es parte de nuestra naturaleza, Pedro, porque no hemos adquirido esa naturaleza. Exacto. Y es lo que todas estas lecciones que hemos estado es para que nos ayuden a tener una relación mejor con Jesús, para que esa naturaleza cambie. Porque ya entonces ya no va a ser yo quien responda, sino es Cristo en mí, que ahora vive en mí. Claro. ¿Verdad? Pero siempre, como dice, sale el hombre antiguo, el hombre viejo, que es el carácter que todavía no ha sido refinado, y nos rehusamos a que el Espíritu Santo haga los cambios en nuestras vidas, de que a veces encontramos esto que se hace una rutina en la que ya nosotros se nos agrede y nosotros agredimos más, y es algo normal. Que nosotros no debemos de entrar en eso, sino que estas lecciones son para que a veces nos hagan recapacitar, es decir, yo debo dejar cabida al Espíritu de Dios que mora en mí, para que cuando yo tenga esta prueba y sea tentado a perder mi postura y agreda, entonces responda de diferente manera. Claro, ¿verdad? Claro. Muy bien, vamos a leer lo que dice 2 de Corintios, capítulo 1, versículos 3 al 11. Si puedes leer, por favor, Heriberto. Sí, claro, dice, toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Perdón. Dios es nuestro Padre misericordioso y la fuente de todo consuelo. Él nos consuela en todas nuestras dificultades para que nosotros podamos consolar a otros. Cuando otros pasen por dificultades, podremos ofrecerles el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros. Pues cuanto más sufrimos por Cristo, tanto más Dios nos colmará de su consuelo por medio de Cristo. Aun cuando estamos abrumados por dificultades, es para el consuelo y la salvación de ustedes. Pues cuando nosotros somos consolados, ciertamente los consolaremos a ustedes. Entonces podrán soportar con paciencia los mismos sufrimientos que nosotros. Tenemos la plena confianza de que al participar ustedes de nuestros sufrimientos, también tendrán parte del consuelo que Dios nos da. Amados hermanos, pensamos que tienen que estar al tanto de las dificultades que hemos atravesado en las provincias de Asia. Fuimos oprimidos, agobiados, más que allá de nuestra capacidad de aguantar,
y hasta pensamos que no saldríamos con vida. De hecho, esperábamos morir, pero como resultado, dejamos de confiar en nosotros mismos y aprendimos a confiar solo en Dios, quien resucita a los muertos. Efectivamente, Él nos rescató del peligro mortal y volverá a hacerlo de nuevo. Hemos depositado nuestra confianza en Dios y Él seguirá rescatándonos. Y ustedes nos están ayudando al orar por nosotros. Entonces mucha gente dará gracias porque Dios contestó bondadosamente tantas oraciones por nuestra seguridad. Así es. Ahora, fíjate, es interesante, Heriberto, que hay varias palabras que se repiten en esta cita que acabamos de leer, ¿no? Y yo tengo acá, por ejemplo, algunas palabras que saltan a la vista inmediatamente. Por ejemplo, la palabra consuelo, sufrimiento, aflicción, confianza, oración, salvación y liberación. Todas esas palabras empiezan a aparecer ahí, ¿no? Dentro de digamos, de estas expresiones de Pablo, ¿no? Ahora, tal vez la pregunta es, ¿qué nos enseñan estas palabras respecto del carácter de Dios, ¿no? O sea, ¿por qué es que Pablo las presenta aquí? Y realmente, ¿qué es lo que encierra estas palabras o qué nos da a conocer respecto de quién es Dios? Todas estas palabras, ¿no? Consuelo, sufrimiento, aflicción, confianza, oración, salvación, liberación. Sí, lo que nos dice todo esto, Pedro, es que Dios está interesado en nosotros. Así es. Principalmente. Y aunque nosotros no lo vemos, por medio de esa relación que nosotros tenemos a través de la oración o de la lectura de sus promesas, estamos en un constante contacto con Él. Y eso es lo que yo creo que Él quiere que nosotros tengamos. Para cuando que sucedan estos hechos, nosotros no solamente es para nosotros, como dice Pablo, si nosotros somos, Dios nos entiende a nosotros y Dios nos consuela, de la misma manera nosotros vamos a consolar a los demás. Claro, ¿verdad? Claro. Cuando tú ibas digamos, en este ministerio de las prisiones, ¿de qué manera se expresaba también un sentido de consolación, de ayuda, de ánimo a las personas que estaban en esta situación? Bueno, claro que la situación en la que ellos se encuentran es triste. A nosotros siempre se nos enseñó cuando ir, en realidad no preguntar por qué estaban ahí. Claro, ¿verdad? claro, Porque no querían que eso tuviera un impacto en cómo nosotros lo tratábamos a ellos. Claro. Y eso nos hace pensar la clase de personas, muchas de ellas que están en la cárcel, ¿verdad? Por cosas muy graves. Pero aún así, ellos son hijos de Dios también. Exacto. Y necesitan de la gracia de Dios. Exacto. Y eso es lo que íbamos, y la alegría que ellos simplemente recibir a un visitante. Ajá. ¿Verdad? Porque muchos de ellos no tienen familia, o su familia está muy lejos o no está aquí. Yeah. Y en realidad era una expectativa cada vez que nosotros íbamos, que a veces sucedían problemas que por cualquier razón no podíamos entrar. O sea, cuando en la prisión por ejemplo, alguien ataca a otro prisionero, se cierra totalmente y no podemos visitar. Claro. So, ellos siempre sufrían porque no podían recibir visitas en ese día. Y al siguiente sábado estaban todavía con más expectativa, más alegres, porque nosotros llegábamos. Claro, ¿verdad? Claro. Pero ahora, yo quería preguntarte la otra parte del tema o sea, de este ministerio en sí, ¿no? O sea, ¿qué los motivaba a poder llevar adelante este ministerio? O sea, porque yo he ido a la prisión a visitar personas y no es fácil, o sea, ni siquiera entrar es sencillo, ¿no? Yeah. ¿Ok? Tienes que pasar por una serie de controles de seguridad, chequean todo lo que estás llevando, a quién vienes a ver. Y todavía cuando llegas porque tienes que pasar por una serie de lugares y todo eso generalmente, ¿no? Cuando llegas al lugar donde, digamos, vas a ver a la persona que estás visitando,
Eh, no sé cómo era en el caso de ustedes, pero usualmente es a través de un teléfono, o sea, por una ventana nada más, ¿no? Sí, no, la prisión era de baja seguridad, así es que Ok, nosotros podíamos tener contacto con ellos. ok, ok. Ah, Aún hubo tiempo donde nosotros podíamos dar ministerio al lado de las mujeres y al lado de los hombres. Ok, ok. Así es que, pero eso después se terminó. Pero a tu pregunta de qué es lo que nos Motivaban. impulsaba a nosotros, sabes de que ellos estaban tan contentos al recibirnos y ellos estaban conscientes del sacrificio que nosotros hacíamos, Ujú, porque ellos se daban cuenta, nosotros claro, sabemos que ustedes vienen y no están con su familia. claro. Así es que a veces ellos nos daban ministerio a nosotros, ¿verdad? Porque la mayoría de estas personas es, están bien cometidas al estudio de la Biblia. Ajá. O sea, ellos se memorizan la palabra de Dios. Ellos les gusta compartir. Ujú. Si nosotros pedíamos a alguien su participación, ellos nunca había un caso donde decían que no. Ok. Y es triste cuando en la iglesia se le pide a alguien que participe y es muy fácil decir, no, a mí me da vergüenza o no puedo, Ya. ¿verdad? No, ellos están tan animados y cometidos al estudio de la palabra, tienen una relación y se nota Ya. la relación que ellos tienen con Dios. Ya. Y simplemente a mí lo que me animaba es su ánimo que ellos tenían, Claro, claro, claro. porque era un ánimo, una situación de aceptación hacia nosotros y de nosotros hacia ellos, Ya, ¿verdad? ya. Es interesante, definitivamente. Ahora, fíjate, en estos versículos que leí de Segunda de Corintios, capítulo 1, versículos 3 al 11, Pablo presenta por lo menos 5 convicciones centrales que son muy importantes y coinciden también con lo que tú acabas de mencionar, Heriberto. Primero es de que Dios es la fuente de toda misericordia y consolación. O Así sea, es. Él es, ¿no? Él es la fuente, Él es el origen. El sufrimiento del creyente puede convertirse en un instrumento de servicio. Como en este caso, por ejemplo, ¿no? O sea, personas que obviamente son restringidas de su libertad. Obviamente fallaron, cometieron algún delito, etcétera, lo que fuese, ¿no? El hecho es de que ahora están padeciendo las consecuencias de sus acciones también. Y están padeciendo, están allí. El ministerio cristiano debe estar impulsado por el amor, no por el poder o por el prestigio, ¿no? O por alguna cuestión personal nada más, ¿no? Esto es importante. Otro aspecto más que menciona Pablo, ¿no? Otra de las convicciones centrales. La autosuficiencia tiene que ser reemplazada por la confianza en Dios. ¿Ok? La autosuficiencia tiene que ser reemplazada por la confianza en Dios. Y el otro elemento de convicción importante que presenta Pablo es el hecho de que la oración de la iglesia participa justamente en la obra de liberación y produce acción de gracias. O sea, estos elementos son importantes, esta convicción que tiene Pablo en todo esto. Ahora, ¿cómo podemos, digamos, consolar a una persona? Por ejemplo, ¿qué mensaje le llevaban a estas personas que estaban allí en prisión, ¿no? Porque me estás diciendo, o sea, estas personas estaban sufriendo. Ok, estas personas quizás no tenían incluso familiares, amigos que venían a visitarlos. O sea, ¿cómo podemos llegar a consolar a alguien dentro de la situación que está viviendo, ¿no? De la realidad del dolor o del problema que está padeciendo, ¿no? ¿Cómo podemos consolar a alguien? Yo creo que, y esto funciona fuera y dentro de la prisión, y es de que es la pura presencia, Pedro. Claro, claro. Y no es, como te digo, ellos tenían conocimiento, hay doctores, abogados, de toda carrera que ellos podemos encontrar ahí en la prisión, había de Claro, todos. claro. Pero ya estando en esa situación de solitud, y no es tanta la opresión, claro que la prisión no es nada fácil, Claro. pero comparado con otras
lugares, en otras prisiones, en otros países. Podría decir que aquí en los Estados Unidos están en muy buena condición. Claro. En algunas prisiones, no Sí, quiero sí. decir que en todas. Pero sin embargo, es difícil de cualquier manera quitar la libertad a alguien y simplemente nosotros, como digo, la importancia que era para nosotros la presencia de estar ahí para ellos. Simplemente, Claro. sin tener un estudio bíblico, sin estudiar la Biblia, simplemente escucharlos a ellos. Ya. Ellos podían tener su servicio completo. Ellos Ya. podían dar el mensaje, podían cantar, ellos podían hacer todo el servicio. Simplemente nosotros estar con ellos y hacerles compañía era lo que ellos esperaban. Amén. Amén. Interesante, ¿ah? Interesante todo esto. Ok. Quiero leer de Segunda de Corintios, capítulo 1, versículos 12 al 14. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículos 12 al 14. Dice: podemos decir con confianza y con una conciencia limpia que en todos nuestros asuntos hemos vivido en santidad y con una sinceridad dadas por Dios. Hemos dependido de la gracia de Dios, no de nuestra propia sabiduría humana. Esa es la forma en que nos hemos comportado ante el mundo y en especial con ustedes. Nuestras cartas fueron transparentes y no hay nada escrito entre líneas ni nada que no puedan entender. Espero que algún día nos entiendan plenamente, aunque por ahora no nos entiendan. Entonces, en el día que el Señor Jesús regrese, estarán orgullosos de nosotros, de la misma manera que nosotros estamos orgullosos de ustedes. Ahora, es interesante, ¿no?, cómo estos versículos muestran una dimensión esencial justamente del ministerio cristiano. Ahora, además, este pasaje también enseña un poco el tema del liderazgo cristiano, ¿no? Y que el liderazgo cristiano tiene que ser transparente, tiene que ser confiable y tiene que ser centrado en Cristo. Uh-huh. Es muy importante, ¿no? Sin manipulaciones, sin engaños, sin cosas, ajenas, ¿no? Por eso es que Pablo menciona esto, ¿no? Nuestras cartas fueron transparentes y no hay nada escrito entre líneas, ¿no? Ni nada que no puedan entender, ¿no? Hemos dependido de la gracia de Dios y no de nuestra propia sabiduría humana, etcétera, etcétera, ¿no? Es muy importante. Ahora, dentro de esto, ¿no? Tal vez podemos hablar aquí en un momento en cuestiones, digamos, de casos hipotéticos, pero que pueden ser, digamos, significativos o de manera o que se apliquen de forma práctica a la realidad que vivimos dentro de nuestras congregaciones, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa, por ejemplo, ¿no?, cuando, por tomar un ejemplo, obviamente no estoy citando una situación específica, ¿no? Esto es un tema hipotético nada más. En una congregación X, ¿no? Un predicador comparte una experiencia personal para alcanzar a tener simpatía, ¿no? ¿Ok? ¿Cuál sería la diferencia entre un testimonio y manipulación, más bien? Bueno, en realidad esta historia no tiene que ser verdad, pero yo creo que para nosotros sería difícil saber la diferencia, porque en realidad Dios es el único que conoce el corazón. Ok. ¿Por qué haces? Pero simplemente el hecho de que, por ejemplo, esta semana pasada, este sábado pasado, se presentó una persona que necesitaba oración. Ok. ¿Verdad? ¿Tú te acuerdas? Sí. Y eso a mí me tocó. Ok. O sea, yo sentía la necesidad que la persona estaba necesitando. Sí. Y su situación tocó mi vida, se nos llamó para que pusiéramos la mano sobre esta persona. Exacto. Y yo creo que eso es lo que significa, y tú nada más lo haces porque eres anciano y te sientes con poder porque lo estás haciendo, o estás sintiendo en realidad la necesidad que la persona está sufriendo en ese momento. Claro. Y yo creo que eso no lo puedes fingir, no lo puedes pensar que lo haces
por parte tuya, pero yo creo que Dios nos pone aquí en estas situaciones para que transmitamos ese amor a las personas, ya sea Exacto. a través de la oración, a través de la simpatía, al hacer simplemente ese acto, porque en realidad yo creo que hay poder en la oración. Claro. Y yo creo que en estas situaciones es lo que llama la Biblia a hacer. Traer a los ancianos y orar por los enfermos, Ujú. ¿verdad? Y es algo donde se muestra el amor. Quizá si mi actitud es de hacerlo por cualquier otra razón, Dios lo sabe, ¿verdad? Pero Dios lo ha puesto para que la persona que está pasando por este problema sea bendecida y que reciba siente el amor de Dios a través de las personas que están haciendo el acto por ella, ¿verdad? Ok. Ahora, en esta parte, ¿no? O sea, como estaba mencionando Heriberto, o sea, ¿cuál sería la diferencia entre un testimonio y una manipulación? ¿Ok? Porque en definitiva, o sea, el testimonio busca exaltar a Cristo, ¿no? Ujú. ¿Ok? Busca, digamos, el crecimiento de la iglesia, siempre. O sea, ese es el propósito del testimonio, ¿no? Al final, poder reconocer que es el Señor el que obra, ¿no? Exacto. El Señor es el que actúa, el Señor es el que tiene la decisión y el Señor es el que te lleva hacia adelante, ¿ok? Ujú. Creo que ese es el propósito de cualquier testimonio, eso es lo importante. En el caso de la manipulación, ya tiene que ver con un asunto personal, ¿no? O sea, que busca lealtad a mí, o sea, a la persona, ¿no? Que, digamos, evita las preguntas legítimas para generar culpa más bien. O sea, este tipo de cosas creo que son las que, digamos, alteran la situación, ¿no? Tal vez, como tenía apuntado aquí, la pregunta clave es si la experiencia dirige a Cristo o convierte, digamos, al predicador, al líder, en el centro emocional del grupo, ¿no? ¿Ok? Eso es importante también. O sea, si lo que se comparte lleva a la congregación hacia Cristo o está llevándolo a que siga a la persona que está exponiendo estas ideas, ¿no? Ujú. ¿Ok? Eso es fundamental. Esto es muy importante. Ok. Ahora, otro caso hipotético, ¿no? Y en esta parte también, digamos, entramos en formas, cómo se manejan las partes administrativas dentro de nuestras congregaciones, ¿no? Un líder descubre que una decisión entre, digamos, en el board de liderazgo, en la junta de iglesia, esta decisión fue motivada por el deseo de reconocimiento de alguno o de algunos de los integrantes de esta directiva, ¿no? ¿Cómo se debería actuar? ¿Qué es lo que se debería hacer? ¿De qué manera se debería, digamos, actuar frente a esta situación? Ok. Pónmelo otra vez. A ver, pensamos en que en algún momento se tomó una decisión dentro del board, digamos, dentro del comité de directiva, de la junta de iglesia, en fin. Pero esta decisión, impulsada por algunos, que probablemente, fue, digamos, llevada hacia adelante con un deseo de reconocimiento, Ok. ¿ya? Más que de beneficio de la congregación. Ok, ¿cómo se debería actuar? O sea, en algún momento luego se descubrió eso, ¿no? O sea, ¿cómo se debería actuar? ¿Qué es lo que se debería hacer? Bueno, yo creo que cuando se descubre la razón, la verdadera razón por la que se actuó de esa manera, se debe de tomar en cuenta y, y hablar con la persona, ¿verdad? Ok, Porque no debe de ser así. Y si se ignora, va a volver a suceder. Y esto es lo que siempre a mí se me haga. Cuando sucede algún problema así y que se desecha o no se toma en cuenta, en vez de, en vez de hablar acerca del tema, de exponerse y de llegar a una solución, se trata de ignorar, ¿verdad? Porque, bueno, si lo ignoramos, entonces no pasó. claro. No, es de hacer algo porque lo que he dicho yo siempre, si sucede una vez, va a suceder otra vez. Ok,
Entonces el caso es de que esa persona reconozca que lo que hizo, la razón por la que se hizo, no fue la razón correcta que se debería haber hecho, Ok. ¿verdad? Y eso es de una forma no de disciplina, sino para que esa persona vuelva otra vez a reaccionar y que no le afecte tanto que diga, pues yo no me voy de la iglesia mejor. Claro, claro. Para todo esto tiene que tener mucho tacto Claro. con la persona, el Imagino- pastor, la persona imagino que que va a sí. tratar con ella, ¿verdad? Claro. Para que simplemente se exponga lo que sucedió y que no debería haber sucedido de esa Claro, manera. claro. Bueno, Fíjate, ahora recuerdo, por ejemplo, las palabras sabias de un amigo, era un pastor ya retirado hace algún tiempo atrás y bueno, el pastor también pasó al descanso hace varios años atrás, pero mucha parte de su vida él fue administrador, o sea, de la organización, ¿no? Presidente de asociaciones, en fin. Y él me dijo una vez, ¿no? Dentro de las tomas de decisiones, cuando, digamos, la decisión es un error, sobre todo en el orden administrativo, ¿no? Cuando se comete un error, ese error siempre te va a llevar a cometer otro error, ¿ok? Eso es innegable, es ineludible, ¿ok? Un error siempre te va a llevar a cometer otro error y así sucesivamente hasta que van a tener que reparar, o sea, obviamente, o van a tener que detenerse y regresar para corregir el primer error, ¿ok? Ahora, en un caso como el que, digamos, hipotético, como el que se presentó, creo que entra a tallar el hecho de que si las intenciones no son positivas, no son buenas, en algún momento esa situación se va a caer o de alguna forma algunas personas van a ser afectadas también, ¿ok? Y esa parte es central, o sea, que si hay personas afectadas se tiene que corregir estas cosas, ¿no? También todo ello, o sea, en definitiva, las intenciones dentro de lo que significa la congregación, la toma de decisiones, en fin, es muy importante hacer prevalecer, como decía Pablo, el crecimiento del cuerpo, o sea, el crecimiento del conjunto, ¿no? No la búsqueda de una elevación personal, sino la elevación de Cristo y de toda la congregación. Amén. Ok. Segunda de Corintios capítulo 2, versículos 5 al 17. Si puedes ayudarme, Heriberto, por favor. Sí, claro. Segunda de Corintios capítulo 2, versículos 5 al 17. Ok, dice, no exagero cuando digo que el hombre que causó todos los problemas lo lastimó más a todos ustedes que a mí. La mayoría de ustedes se le opusieron y eso ya fue suficiente castigo. No obstante, ahora es tiempo de perdonarlo y consolarlo. De otro modo podría ser vencido por el desaliento, así que ahora les ruego que reafirmen su amor por él. Les escribí como lo hice para probarlos y ver si cumplirían mis instrucciones al pie de la letra. Si ustedes perdonan a este hombre, yo también lo perdono. Cuando yo perdono lo que necesita ser perdonado, lo hago con la autoridad de Cristo en beneficio de ustedes, para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues ya conocemos sus maquinaciones malignas. Cuando llegué a la ciudad de Troas para predicar la buena noticia de Cristo, el Señor me abrió una puerta de oportunidad, pero no sentía paz, porque mi querido hermano Tito todavía no había llegado con un informe de ustedes. Así que me despedí y seguí hacia Macedonia para buscarlo, ministros del nuevo pacto. Así que, gracias a Dios, quien nos ha hecho sus cautivos y siempre nos lleva en triunfo en el desfile victorioso de Cristo. Ahora nos usa para difundir el conocimiento de Cristo por todas partes como un fragante perfume. Nuestras vidas son la fragancia de Cristo que sube hasta Dios, pero esta fragancia se percibe de una manera diferente por los que se salvan y los que se pierden. Para los que se pierden somos un espantoso olor de muerte y condenación, pero para aquellos que se salvan somos un perfume que da vida. ¿Y quién es la persona adecuada para semejante tarea? Ya ven, no somos como tantos charlatanes que predican para provecho personal. Nosotros predicamos la palabra de Dios con sinceridad y con una autoridad de Cristo, sabiendo que Dios nos observa. Amén. Amén.
Ahora, en este tema, digamos que presenta Pablo, él presenta por lo menos 3 temas pastorales estrechamente relacionados, ¿no? La restauración de la persona arrepentida, Ujú. la protección de la iglesia contra las estrategias de Satanás y el ministerio cristiano como una fragancia, ¿no?, que comunica a Cristo. Ok, ahora dentro de todo esto, Heriberto, ¿qué propósito tiene la disciplina eclesiástica, ¿no? ¿Cuál es el propósito de la disciplina eclesiástica? Esas son cosas, como una vez hablábamos con un pastor amigo también hace mucho tiempo atrás, dentro de las cosas que no nos agrada mucho, ¿no? No nos agrada mucho. O sea, creo que es un poco a veces complicado. Por lo menos 2 cosas. A mí también, o sea, es un poco tenso una situación, ¿no? El ungimiento de una persona que está a punto de morir, ¿no? Mm. Ya, está difícil, o sea, es complicado. A veces no encuentras ni las palabras, la motivación, en fin. Y el tema de la disciplina, o sea, tener que disciplinar a alguien dentro de la iglesia, ¿no? Mm. Son cosas duras, son cosas complicadas. Ok, pero ¿cuál es el propósito de la disciplina eclesiástica? O sea, ¿cuál es el propósito de la disciplina, ¿no? Principalmente es la de restaurar a la persona al estado que esté frente a Dios mejor. Es simplemente no es castigar a la persona como lo hacen las autoridades. Las prisiones están Ujú. para castigarse por lo que se hizo. Se les da un castigo. En este caso es para tratar de restaurar a la persona, que ella reaccione, se dé cuenta de su error y vuelva Ok, otra vez, ok. ¿verdad? Creo que, o sea, esta parte es fundamental, o sea, tener presente el hecho de la restauración, ¿no? Creo que esta parte es central. El problema tal vez es de que en general, digamos, y obviamente también asumiendo nuestra, digamos, naturaleza o la parte cultural, en fin, eh, en muchas ocasiones más bien utilizamos el tema de la disciplina como un asunto de castigo, ¿no? Ujú. ¿Ok? Y lo digo claramente, o sea, esta parte, ah, bueno, el año pasado fuimos con un grupo de amigos a otro país, a visitar un lugar y bueno, y mientras estábamos en el culto, mientras estábamos en el momento del sermón, o sea, el pastor, ¿no? Empezó a contar de que las mujeres de más de 60 años o en fin, una edad determinada, estaban recibiendo un apoyo del gobierno, ¿no? Estaban recibiendo una cantidad de dinero. Ok. Y entonces él dijo, oh sí, les están dando unas tarjetas para que ustedes vayan al cajero a sacar su dinero, que esto, que lo otro, ¿no? Pero las tarjetas las están repartiendo en sábado, dijo, ¿no? Y entonces exclamó de inmediato, ¿no? Si yo sé que tú estás yendo a recoger tu tarjeta, qué sé yo, a recibir tu ayuda, te disciplino. O sea, te castigo, ¿no? Te sanciono, ¿ok? Yo tengo la autoridad para castigarte, o sea, todas esas cosas. O sea, aquí no entraban a tallar otros asuntos, ¿no? No entraba la preocupación, la necesidad de la persona, no, no, te disciplino, ¿no? Yo te castigo, ¿ok? Y ese no es el propósito realmente. No. O sea, no es el sentido, no es no es la razón realmente del por qué existe la disciplina. La disciplina busca restablecer o debería buscar restablecer a la persona a la condición inicial. Ya. ¿Ok? Y el ejemplo mejor que nosotros tenemos de Jesús en todas las ocasiones donde Él se encontró con personas pecadoras, por decir la mujer hallada en adulterio, Ujú. pueden mirar su reacción que Él tuvo con ella. Sí, es lo que mandaba la ley de Moisés. Exacto, o sea, la ley Dale decía muerte. tenía que morir. Exacto. Punto, no había objeción ahí. Y si Jesús hubiese hecho eso, estuviera haciendo lo que la ley requería. Exacto, Sin embargo, él no actuó así porque quiso restaurar a la persona. claro. Y él conocía el corazón de esa persona que tenía la capacidad de poder ser, como estamos hablando, de un testimonio. Exacto. Porque si nosotros nos damos cuenta, pero cuando
nosotros se nos perdona, que dice que cada vez que se nos perdona más, es más gracia, la gracia sobreabunda. Claro. Y eso quiere decir que yo me doy cuenta más de mi error, de que Dios me perdonó mi error tan grande, mi pecado tan grande, de que cómo yo no voy a perdonar a las personas que me han hecho contra mí. Claro. Es lo mismo que señaló al final, o sea, cuando ella vino a ungirlo también. O sea, hey, a quien más se le perdona, más ama también. Exacto. O sea, se le perdonó mucho, o sea, mucho amor también. Exacto. ¿Ya? Y en definitiva, o sea, en este momento, como mencionaba, o sea, en el caso, por ejemplo, de esta mujer no había dudas, el tema de la sanción era inequívoca, o sea, tenía que morir apedreada. Yeah. ¿Ok? Y los primeros, o el primero que tenía que lanzar la piedra, que básicamente la mataba, o sea, la primera pedrada, era el testigo, ¿no? Y al parecer todo había sido producto de una, digamos, ¿cuál es la palabra? Era un tema de un arreglo, ¿no? En inglés un setup, ¿no? O sea, había todo arreglado para que la pudieran, digamos, capturar infraganti, ¿no? Y todo eso. O además de eso, que el que no tuviera pecado, que tirara la primera piedra. ¿Quién era el que no tenía pecado? Ninguno. Pero Jesús. Solo él. Solo él. Solo él. ¿Ah? Por eso es que se fueron. Claro. Como decía, o sea, el primero que tenía que tirar la piedra era el testigo ocular, o sea, era el que estaba acusando en realidad. Ese era el primero que tenía que tirar la piedra, o sea, pero pues ninguno tenía la condición ni siquiera de ser ¿cómo se llama? El testigo que daba fe y que al final sentenciaba a esta persona a muerte, ¿no? Ahora, ¿cómo manejamos la disciplina en la congregación, ¿no? ¿Cómo actuar cuando una persona tiene que ser disciplinada? ¿Cómo es que actuamos, no? ¿Cómo es que actuamos también cuando una persona disciplinada quiere reintegrarse o desea volver nuevamente al grupo, ¿no? Porque en parte esto es lo que Pablo está presentando y posiblemente, no sabemos, esta es la persona que aparece en la primera carta. Probablemente es la persona que era el que se estaba acostando con la esposa del papá, ¿no? Del padre, ¿okay? Y que le hizo mucho daño a la congregación. Pero aquí ya aparece una persona arrepentida y que quiere ser restaurada, ¿no? O sea, ¿cómo es de que manejamos realmente la disciplina o cómo deberíamos manejar la disciplina para buscar esa restauración, ese restablecimiento de la persona, ¿no? Bueno, yo no he estado muy expuesto a la disciplina, Pedro, pero sí estaba lo referente a esto, porque estaba escuchando testimonio. Es de esta persona, esta pareja que salió de la comunidad de los ¿cómo se llaman? Amish. Amish, sí. Amish. Y yo no sabía en realidad qué tan difícil es, qué tan duro es en la situación como él se refería, en la que están totalmente en control de la persona. O sea, no pueden quebrar ninguna regla, y si quebran alguna regla, viene la disciplina. O sea, yo por eso digo, aquí en la iglesia no he estado tanto expuesto, pues si viviéramos en una comunidad Amish, entonces si fuéramos bien expuestos a la disciplina, porque cualquier regla que se rompía era de dar cuentas, jurar que no iba a hacerlo otra vez, para que puedas volver otra vez a la comunidad Amish, y todo se refería a tradiciones. No era ni siquiera seguir o romper algo que era bíblico, es simplemente romper reglas que por tradición se habían expuesto a todos los miembros. Y cuando él se dio cuenta de que era imposible en realidad y empezó a leer la Biblia, se dio cuenta que nada tenía que ver con la salvación. Sin embargo, estaba viviendo en una vida tan difícil que era imposible vivir en paz. Y yo creo que de aquí nosotros no somos de esa manera, no se les disciplina a las personas. Como digo, yo no estoy, quizá tú has estado más expuesto en disciplinar a alguien, pero yo todavía no he estado expuesto, así es que no es tan común así, pero sí sucede. Definitivamente. Y tiene que tener nomás el propósito de que, ¿por qué se le disciplina? ¿Por un acto
desobediencia de la Biblia, quebró algo que no debería haber hecho de acuerdo a la Biblia. O sea, Claro. es algo bíblico que en realidad la persona quebrantó y que afecta al cuerpo, como dices tú, sí, que afecta Yeah. al cuerpo, Yeah. porque eso es lo más importante de todo, porque una enfermedad puede venir cáncer del hígado, pero afecta a todo el cuerpo. Claro. Y eso es lo que se trata de evitar con la disciplina también, de que no afecte al resto de Exacto, las también es un tema de personas. protección, ¿no? De Exacto. protección a los demás. Y en buena cuenta, digamos, como dijiste antes, lo más importante es la posibilidad de restaurar a la persona. A veces yo me he puesto a preguntar, o sea, cuando ha habido situaciones de disciplina de alguien, o sea, he pensado para mí mismo, o sea, hice algo para evitar de que esta persona, digamos, se desviara en algún momento, o sea, me esforcé por animar a esta persona para que en este proceso de alejamiento, desde el punto, digamos, de estar ligada al Señor, a estar completamente alejada al Señor. O sea, porque eso no es de un día para otro, es un proceso, ¿no? Hice yo algo para que en este proceso de alejamiento esta persona recapacitara o volviera nuevamente, se sintiera animada, fortalecida, acompañada para poder regresar nuevamente al camino correcto. Entonces, en esa condición, probablemente yo no me sienta muy animado a poder señalar a la persona y decir, no, sí, necesita ser disciplinada, ¿no? Castigada, ¿ok? Pienso que hay cosas allí que es siempre necesario poderlas tener presente. Obviamente también entra la otra parte, o sea, el hecho de que es importante proteger también al resto del cuerpo, ¿no? Ahora, fíjate, es interesante, Heriberto, que Pablo menciona aquí el hecho de referirse a esta persona que había estado en pecado y dice que llama a la congregación a perdonar y a consolar al ofensor. Y él utiliza una frase, ¿no? Dice, reafirmar el amor a la persona arrepentida. O sea, ¿qué significa esto? O sea, ¿qué representa esto de reafirmar el amor a la persona arrepentida? Yo creo que aquí se refiere a la persona cuando es restaurada, en realidad no vas a reclamarle, no se va a traer el asunto otra vez, o sea, es restaurada completamente. Cuando Dios nos perdona, Él nos perdona y dice que los pecados se van al fondo del mar. Claro. Y yo creo que aquí se refiere de la misma manera. Cuando la persona es restaurada, ahora es, como dices tú, si nosotros fallamos en tener una relación con esa persona que quizá fallamos y en realidad es parte del cuerpo, pero la teníamos ignorada, Sí, ¿verdad? sí. Todos somos culpables. Cuando alguien peca y es disciplinado, en realidad todos somos culpables. Exacto, ¿Verdad? exacto. Algo falló en nuestra condición, en nuestra relación, que deberías de habernos dado cuenta. Exacto, ¿verdad? exacto. Pero exacto. no lo hicimos. Exacto. Creo que esa parte es fundamental, o sea, esa parte de poder reconocer de que alguna responsabilidad tenemos todos los demás también. Ujú. Cuando una persona dentro de la congregación se desvía, ¿no? Exacto. Yo siento, como les dije antes también, de que alguna responsabilidad, yo mismo tengo alguna responsabilidad y quizás en los momentos en que hay necesidad de disciplinar a alguien, tenemos que reflexionar del papel que nosotros cumplimos en la posibilidad de que esa persona se extravíe y que quizás más adelante pueda ser restablecida también, ¿no? Interesantes temas Yep. y muy interesante. prácticos para nuestras vidas diarias también. Muy bien, ¿qué tal si terminamos con una oración, Heriberto? Claro. Sí, vamos a orar, vamos a orar. Gracias, Señor, por esta oportunidad. Gracias por los consejos que tú nos das a través de tu palabra. Que puedan servirnos, Señor, para poder mirar a los demás, a nuestro prójimo, a través de los ojos tuyos también. Que el amor que tú expresas por cada uno de nosotros pueda ser también la motivación, la fuerza, el impulso que nos lleva hacia adelante para poder ministrar, para poder servir a otras personas dentro de sus propias realidades y necesidades. Bendícenos hoy y despídenos con bien, Señor. Te lo pedimos por Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Nos vemos entonces la próxima semana, Heriberto. Aquí estaremos con la gracia de Dios. Así es, aquí estaremos si Dios permite. Muy bien. Nos vemos entonces la próxima semana, amigos. Hasta luego.